Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la ética de Aristóteles. Comencemos. Bueno, contarles que la ética de Aristóteles es un sistema eudaimonista y teológico que sostiene que todas las acciones humanas tienden hacia un fin último, que es la felicidad, es decir, la eudaimonía. También mencionarles que, a diferencia de una satisfacción pasajera, la felicidad es entendida como el florecimiento del ser humano a través de una actividad del alma conforme a la excelencia. También decir que el núcleo de su propuesta es la ética de la virtud, donde la excelencia moral no es una regla externa, sino un hábito que se adquiere mediante la práctica constante. Y por último decirles que ser ético consiste en formar un carácter sólido que, guiado por la prudencia, nos permite elegir siempre el justo medio entre el exceso y el defecto. Así la virtud se convierte en un equilibrio racional que define nuestra identidad y nos conduce a la plenitud. Sigamos hablando un poco más sobre la ética de Aristóteles, en este caso hablar sobre su contexto. Bueno, decirles que se desarrolla principalmente en su obra cumbre, la Ética a Nicómaco, que surge en el siglo XV a.C. como una respuesta práctica al idealismo de su maestro Platón. También decir que mientras Platón buscaba el bien en un mundo abstracto de ideas, Aristóteles sitúa el bien en la acción humana concreta y en la vida dentro de la comunidad, es decir, la polis, observando cómo viven realmente los hombres que consideramos ejemplares. Continuemos hablando un poco más sobre la ética de Aristóteles, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es el justo medio, mesotes. La virtud es el equilibrio entre el exceso y el defecto. Un ejemplo a citar es el valor entre la cobardía y la temeridad. Otra característica es el hábito y práctica. La ética es una gimnasia del alma y se requiere repetición constante para que la virtud se vuelva parte de nuestra identidad, según Aristóteles. Otra característica es la racionalidad. La vida ética es aquella guiada por el logos, que es lo que nos diferencia de otros seres vivos, y también el carácter comunitario. El hombre es un animal político. La ética está ligada a la política porque solo en sociedad podemos practicar la justicia y la amistad. Y por último mencionar el pragmatismo realista, que reconoce que la felicidad requiere ciertas condiciones materiales, como la salud, amigos, estabilidad, y no solo teoría. Sigamos hablando un poco más sobre la ética de Aristóteles, en este caso, las virtudes. Primero decir que Aristóteles divide las excelencias del alma en dos grandes grupos, que son los que veremos a continuación. Mencionar primero las virtudes éticas de carácter, que son hábitos que dominan los impulsos y las emociones y se adquieren por la costumbre. Por ejemplo, fortaleza, templanza, justicia. Y su regla es el justo medio. Y por el otro lado, las virtudes dianoéticas, las intelectuales, que son las virtudes de la razón en sí misma. Se adquieren por la enseñanza y el tiempo, como por ejemplo la sabiduría o sofía y la prudencia o frónesis. Sigamos hablando un poco más sobre la ética de Aristóteles, en este caso, mencionarles algunas críticas. Entre ellas, mencionar el elitismo. Se critica si su ética es realmente universal o si es un manual solo para ciudadanos griegos libres con tiempo para la contemplación. También mencionar la relatividad del medio. ¿Es el justo medio igual para todos? Aristóteles admite que depende de la situación, lo que abre el debate sobre la solidez de su aplicación práctica. Y por último, mencionar la tensión entre acción y contemplación. Se cuestiona si la felicidad máxima reside en la vida política activa o en la intelectual, generando una aparente contradicción en su obra. Sigamos hablando un poco más sobre la ética de Aristóteles, en este caso hacer una breve síntesis.
Bueno, decirles que la ética de Aristóteles propone que la felicidad no es un golpe de suerte, sino el resultado de un compromiso activo con la excelencia, y también mediante la repetición de actos virtuosos y el uso de la razón práctica. El individuo desarrolla un carácter equilibrado que elige siempre el justo medio. Y por último, y ya para ir finalizando, decir que esta propuesta transforma la moral en un camino de autorrealización personal y social. En definitiva, ser ético para Aristóteles es aprender a vivir bien para que nuestra vida alcance su máximo florecimiento y plenitud. Bueno, eso es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!